Después de eso, Lewis dijo que Crusoe se parece mucho a un caballo de mar. Un caballo de mar es uno de los animales más raros del mundo, según la leyenda. En la Tierra, solo existe un caballo de mar a la vez. Cuando uno muere, un nuevo huevo se rompe en el mar, y de ese huevo nace otro caballo de mar. Luego Lewis también les contó sobre los poderes mágicos de estas criaturas. Pero justo en ese momento, Annie tocó la puerta. Angus rápidamente le pidió ayuda a Lewis para esconder a Crusoe, porque sabía que Annie no permitiría tenerlo en la casa. Lewis aceptó ayudarlo. Cuando Annie entró al baño, no vio a Crusoe, aunque Crusoe estaba mirando desde su escondite. Lewis logró manejar la situación de alguna manera. Después Annie salió del baño y se encontró con el capitán Hamilton. Hamilton le invitó a una cena con los soldados esa misma noche. Más tarde esa noche, Lewis le dijo a Angus que debían devolver a Crusoe al mar, porque ese era su verdadero hogar. Pero Angus no estaba de acuerdo en absoluto. Él dijo que el verdadero lugar de Crusoe estaba con él. Pronto comenzó la cena de los soldados en la casa. En ese momento, Angus tuvo que dejar a Crusoe en el baño por un momento, pero olvidó cerrar la puerta. Aprovechando la oportunidad, Crusoe escapó otra vez. Mientras tanto, el perro de Strang, Churchill, olió a Crusoe y empezó a buscarlo como loco. Cuando finalmente lo vio, comenzó a perseguirlo por toda la casa. Durante la persecución, ambos saltaron sobre la mesa del comedor y arruinaron toda la cena. Pero los demás solo podían ver a Churchill, porque Crusoe estaba escondido. El pobre Churchill terminó siendo regañado y castigado. Mientras tanto, Crusoe corrió afuera y saltó directamente dentro de una fuente. Allí también encontró muchos peces para comer. Por otro lado, Angus estaba buscando a Crusoe por todas partes. Entonces Lewis le dijo que volviera a la casa, porque después de lo que pasó en la cena, Annie estaba muy preocupada. Lewis le prometió que encontraría a Crusoe y lo llevaría de vuelta sano y salvo. Así que Angus regresó a casa. Después de buscar durante un tiempo, Lewis finalmente encontró a Crusoe cerca de la fuente. Pero ahora Crusoe había crecido mucho más. Lewis llamó inmediatamente a Angus. Cuando Angus vio a Crusoe, también entendió algo importante. Era momento de devolverlo al mar. Entonces pusieron a Crusoe en la parte trasera de un camión y se dirigieron hacia el mar. Pronto llegaron a la orilla del mar. Finalmente, dejaron a Crusoe en el agua. Angus estaba muy triste al separarse de su amigo, pero sabía que no tenía otra opción. Por eso, con un corazón triste, decidió dejar que Crusoe regresara al mar. Al día siguiente, vemos a un hombre llamado Jimmy que fue al mar a pescar con su amigo Hugh. De repente, Hugh sintió que algo muy grande había quedado atrapado en su red, pero cuando comenzaron a jalar la cuerda, su barco empezó a hundirse en el agua. De pronto, el enorme Crusoe apareció frente a ellos. Al verlo, los dos quedaron completamente aterrados, pero Hugh todavía quería capturar a esa criatura, porque pensaba que podrían ganar millones de dinero si la vendían. Jimmy no estaba de acuerdo. Mientras tanto, Crusoe comenzó a arrastrar su barco mar adentro. Finalmente, Jimmy cortó la cuerda para salvar sus vidas. Después volvieron a mirar a Crusoe, y no podían creer lo que estaban viendo, porque nunca habían visto ni escuchado sobre una criatura tan extraña. Mientras tanto, el capitán Hamilton le dijo a Angus que su madre quería que comenzara a entrenar para unirse al ejército. Después de eso, Angus comenzó a ayudar a los soldados con su trabajo. Pero después de unos días, se aburrió mucho de todo eso. Un día, Angus escapó del capitán Hamilton y corrió hacia el mar. Comenzó a llamar a Crusoe muchas veces, pero no apareció por ningún lado. Entonces Angus tomó un pequeño bote y salió al mar para buscarlo. Después de un momento, Crusoe salió del agua frente a él. Al ver lo grande que se había vuelto, Angus se quedó completamente sorprendido. Luego saltó y se sentó en la espalda de su amigo especial. Aunque estaba muy asustado, Crusoe lo llevó a pasear por el mar, y Angus se divirtió mucho. Cuando Crusoe llevó a Angus de vuelta a la orilla, el perro de Strang, Churchill, también estaba allí. Churchill olió el aroma de Crusoe. Strang también estaba con él. Así que cuando Churchill corrió hacia la orilla, Strang lo siguió. Cuando Strang vio una criatura tan grande y extraña, no podía creer lo que estaba viendo. Por la noche, Angus le contó a Christie y a Lewis sobre su paseo en el mar. Al escuchar la historia, los dos se pusieron muy felices. Mientras tanto, Annie los vio desde afuera riendo juntos. Después comenzó a irse, pero Lewis la vio y fue detrás de ella. Entonces Annie le dio las gracias a Lewis, porque gracias a él había visto a sus hijos reír de verdad después de mucho tiempo. Lewis simplemente sonrió y cambió de tema. Por otro lado, Jimmy le contó a una reportera llamada Jack sobre la extraña criatura que vio en el mar. Al escuchar esto,
Jack pensó que podría atraer inversionistas a la ciudad, porque los turistas estarían interesados en ver un animal tan extraño. Pero Hugh dijo que la ciudad estaba bien tal como estaba. Sin embargo, Jack dijo que si hay una criatura peligrosa en el mar, la gente tiene derecho a saberlo. Al día siguiente, el capitán Hamilton llevó a Annie y a sus hijos a la cima de una colina. Quería mostrarles cómo su ejército se estaba preparando. También quería enseñarles un ejemplo de las armas que usarían contra el enemigo. Entonces el capitán ordenó a sus soldados hacer una demostración de ataque contra enemigos escondidos en el agua. Cuando Angus escuchó esto, entendió que Crusoe podría estar en peligro. Así que le rogó a Annie que detuviera a los soldados. Pero Annie no entendía lo que Angus estaba diciendo, y le pidió que se quedara en silencio. Entonces Christie también le dijo a Annie que Angus decía la verdad, pero Annie tampoco le creyó. Mientras tanto, los soldados comenzaron a atacar el agua. En el mar, Crusoe se asustó muchísimo, y trató con todas sus fuerzas de escapar de esos peligrosos ataques. Por otro lado, Jimmy y Jack fueron al mar para tomar una foto de Crusoe, pero no pudieron verlo en ningún lado. Entonces hicieron una figura falsa de Crusoe, y tomaron una foto de ese modelo. Al día siguiente, esa foto apareció en el periódico. Unos días después, cuando Strang leyó el periódico, recordó que esa era la misma criatura aterradora que había visto en la playa. Entonces Strang y algunos soldados decidieron buscar y encontrar a Crusoe. Esa noche, Christie fue a la habitación de Angus. Después, los dos salieron de la casa con Lewis, porque querían comprobar si Crusoe estaba bien. Cuando llegaron a la orilla del mar, Angus empezó a llamar a Crusoe. Al principio, Crusoe no salió, pero cuando finalmente apareció, se veía salvaje y fuera de control. Incluso no reconoció a Angus, y trató de atacarlo para comérselo. Al ver esto, Angus y Lewis se quedaron completamente sorprendidos, porque no entendían qué estaba pasando. Poco después, Crusoe volvió al agua. Entonces Angus culpó a Lewis, porque fue su idea de volver a Crusoe al mar. Mientras tanto, Strang y algunos soldados estaban en un bote buscando a Crusoe. Ese día querían matarlo. Cuando se acercaron a la orilla, escucharon a Churchill ladrar. Strang entendió que seguro Churchill había visto algo, así que ordenó llevar el bote hacia ese lugar. Pero de repente, Crusoe atrapó a Churchill y se lo llevó. De nuevo, todo quedó en silencio. Los soldados no entendían qué estaba pasando, así que comenzaron a disparar en esa dirección. Entonces, de repente, Crusoe golpeó el bote con fuerza, y todos los soldados cayeron al agua. Mientras tanto, cuando Hamilton escuchó sobre los disparos en el mar, pensó que el enemigo había atacado. Inmediatamente ordenó a todos los soldados que respondieran al ataque. Después le dijo a Annie que se escondiera en la casa con los niños. Pero en ese momento, Annie vio a Christie y le preguntó, ¿dónde está Angus? Christie respondió que Angus no estaba en casa. Al escuchar esto, Annie se preocupó mucho. Dijo que no podía dejar a su hijo solo en una situación como una guerra, así que decidió ir también al mar con Hamilton. Hamilton trató de convencerla de que no fuera, pero Annie no quiso escuchar. Por eso, tuvo que llevarla con él. Mientras tanto, en el mar, Crusoe estaba completamente fuera de control y atrapó a Strang con su boca. En ese momento, Angus llegó justo a tiempo. Intentó detener a Crusoe, pero Crusoe no le hizo caso. Entonces Angus entró al agua para acercarse a él, pero de repente resbaló y empezó a ahogarse. Al ver esto, Crusoe soltó a Strang inmediatamente y fue a salvar a Angus. Lo llevó rápidamente hasta la orilla, pero Angus había perdido el conocimiento. Lewis y Crusoe intentaron despertarlo, pero su cuerpo no se movía. Aún así, no perdieron la esperanza. Finalmente, Angus volvió a abrir los ojos. Al ver que Crusoe estaba otra vez como antes, Angus se puso muy feliz. Mientras tanto, el capitán Hamilton recibió la noticia de que no habían encontrado ninguna señal de barcos enemigos, pero aún así ordenó a los soldados seguir atacando el agua. Poco después, también llegó a la orilla del mar. En ese momento, Crusoe volvió a esconderse bajo el agua. Annie corrió rápidamente hacia su hijo Angus, y se sintió muy feliz al verlo sano y salvo. Angus trató de explicarle todo sobre Crusoe, pero Annie se enojó, y le dijo que dejara de vivir en su mundo de fantasía. Pero justo en ese momento, Crusoe salió del agua. Ahora Annie entendió que Angus decía la verdad. Hamilton también se quedó completamente sorprendido al ver una criatura tan enorme. Pero de repente, los soldados comenzaron a atacar otra vez, siguiendo las órdenes de Hamilton. Entonces Angus se subió a la espalda de Crusoe para guiarlo lejos de los soldados. Al ver esto, Annie se asustó muchísimo y le pidió a Hamilton que detuviera el ataque inmediatamente. Hamilton trató de comunicarse con sus soldados, pero las radios dejaron de funcionar. Así que Hamilton, Lewis
Ian y subieron a un bote, y fueron tras Angus. Mientras tanto, con la ayuda de Angus, Crusoe estaba escapando de los ataques de los soldados. Pero justo cuando estaban a punto de salir de su alcance, los soldados abrieron una red gigante en el agua. Esa red había sido preparada para los enemigos. Desafortunadamente, Crusoe no pudo cruzarla a tiempo. En ese momento, el bote de Hamilton llegó cerca de Crusoe. Lewis le gritó a Angus que saltara al bote. Antes de separarse, Angus le dijo a Crusoe: «Eres mi mejor amigo, siempre te recordaré». Después, saltó al agua y subió al bote. Entonces Crusoe se sumergió en el agua, y de repente saltó con una enorme fuerza, y logró pasar por encima de la red. Al ver esto, Angus y todos los demás se llenaron de alegría, porque ahora Crusoe estaba a salvo y lejos del ataque de los soldados. Y ahora dime en los comentarios, ¿te gustó esta historia? ¿O te pareció un poco infantil? Cuéntanos tu opinión, para que podamos traer mejores películas para ti en el futuro.